En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy como misa votiva la continuación de la fiesta de San Pío X que comenzamos ayer. Y ayer habíamos hablado de los errores filosóficos de los modernistas, así como fueron explicados por San Pío X en su encíclica Pascendi. Pero estos errores no se entenderían del todo si no dijéramos que fueron introducidos en la Iglesia por la judeo-masonería, judíos que no van a dejar de insistir en su maldad y en su continuo ataque a la Iglesia desde todos los puntos, pero principalmente desde su interior. Es decir, que hay en el interior de la Iglesia actualmente judíos masónicos que intentan destruir por completo, erradicar por completo la Iglesia católica. Ese es el objetivo. Y lo hacen principalmente a través de dos puntos críticos importantes, con los cuales a ustedes les servirá para darse cuenta por dónde va la verdad. Lo que verdaderamente persiguen estos judeos masones es la destrucción de la Iglesia, hasta llegar a matar a los dos testigos y a San Juan cuando ellos aparezcan, y cuando se muestre realmente el anticristo que ya reina sobre el mundo, pero no de forma visible. Pero sabemos muy bien que después de esto, porque nos dice el Apocalipsis, ocurrirá la conversión de los judíos, quienes junto con nosotros contemplarán la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo les había dicho, no os volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso, en esa cita nos basamos para decir que va a haber judíos convertidos que dirán eso cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. En realidad, el modernismo, del cual hablamos ayer extensamente, y esto lo tendría que haber dicho ayer, pero por motivos de tiempo obviamente tuve que hacerlo más corto, es el último intento de la judeo-masonería en contra de la Iglesia Católica. ¿Y por qué es el último? Porque estamos en los últimos tiempos y eso es muy evidente por todos los signos que hay. Principalmente no tanto los signos externos como guerras, digamos, extremos climáticos, etcétera, sino por ver con claridad esta infiltración que aún seguimos padeciendo los verdaderos católicos dentro de la Iglesia por parte de la Judea. Esos son los últimos tiempos, realmente. Son los verdaderos signos, o los signos más importantes, por así decir. Y dije entonces, ¿por qué es el último intento, el modernismo? Y porque ya no le quedan más cartas que jugar. El primer intento de daño interno a la Iglesia por parte de esta judeo-masonería se basa en los orígenes de la Iglesia. Nos remontamos a los primeros tiempos, los primeros años, en la acusación que concierne al primer Papa, a San Pedro mismo. De eso estoy hablando ahora. San Pedro fue amonestado por San Pablo por haber puesto en peligro la sana doctrina. Esto es lo que dice el modernismo. Y esto lo podemos cotejar con la Epístola a los Gálatas, capítulo 2. Vuelvo a repetir, el modernismo dice que San Pablo amonesta a San Pedro por haber puesto en peligro la sana doctrina. ¿Es realmente verdad esto? Digamos, ¿pudo haber San Pedro, siendo el primer papa, el elegido de Jesucristo, a quien se le hacen las promesas, haber puesto en peligro la sana doctrina? Desde el comienzo del cristianismo, ciertos falsos hermanos intentaron judaizar la Iglesia y lo han logrado
hoy, en nuestros tiempos. La iglesia se ha convertido en judaica. Falsos hermanos se habían introducido por sorpresa en la iglesia y se habían deslizado furtivamente entre nosotros para observar la libertad que tenemos en Jesucristo y para reducirnos a servidumbre, dice San Pablo, sujetándonos de nuevo al yugo de las prescripciones legales judaicas. Ese era el problema en ese momento, que estos falsos hermanos querían que los cristianos de origen gentil siguieran los ritos y costumbres judaicos que ya estaban abolidos, ciertamente, porque estábamos ya en la Iglesia Católica. Estos falsos hermanos exigieron a los paganos, a los gentiles, convertidos al cristianismo, que observaran también las prescripciones de la ley del Antiguo Testamento, la de Moisés y todas las leyes que de él se derivaron. En el Concilio de Jerusalén, San Pedro dijo que no era necesario obligar a los paganos a esta observancia. No era necesario hacer que los paganos se circuncidaran, por ejemplo, y que pasaran por todos los ritos mosaicos. Los participantes del concilio se ajustaron a la opinión del primer papa, y esto lo podemos leer en el libro El Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y en Gálatas, capítulo 2. Es decir, se ajustan a la opinión del primer papa, a las directivas del primer papa. Obedecen ciegamente la mente del primer papa, que es San Pedro. San Pedro deja Jerusalén para ir a Antioquía. Él no observaba más las prescripciones legales del judaísmo, eso es claro. Pero un tiempo después, estando él en Antioquía, arribaron a Antioquía cristianos de origen judío que venían a Jerusalén, que practicaban todavía la ley antigua. De resultas, San Pedro come con ellos a la manera judía, para no ofenderlos. Y esto le valió una censura de parte de San Pablo. Vuelvo a repetir, San Pedro come con ellos para no ofenderlos, pero no porque estuviera a favor o volviera un paso atrás a la doctrina judaica. No, simplemente fue una cuestión de cortesía, de no ofender. San Pablo mismo relata en su epístola a los Gálatas cómo se desarrolla el incidente de Antioquía. Y citamos esta epístola agregando algunos paréntesis nuestros para explicar, para que se entienda mejor. Cuando Kefas, es decir, San Pedro, vino a Antioquía, cuenta San Pablo dice, yo le resistí en cara, porque él era reprensible. O sea, San Pablo le dice a San Pedro, al Papa, que era reprensible. Y de esto se sirven los modernistas hoy para decir que Pedro había caído, que había sido amonestado por Pablo, que había caído en herejía, etc. Pues antes que algunas gentes, es decir, antes que algunos cristianos de origen judío que practicaban todavía las prescripciones judaicas, del entorno de Santiago, es decir, del obispo de Jerusalén, hubieran arribado a Antioquía, él comía indiferentemente toda suerte de viandas con los gentiles convertidos. Como San Pablo ya no practicaba más el judaísmo, comía, como se le había dado la orden en el libro de los Hechos, de todo, por ejemplo, de cerdo, que estaba prohibido antes en el Antiguo Testamento. Temiendo escandalizar a los circuncisos, o sea, por temor, San Pedro, a los cuales este uso de comidas, por ejemplo, comer cerdo, prohibidas por la ley, parecía un gran crimen. Y los otros judíos lo imitaron. Los otros judíos imitaron a San Pedro en su disimulación, al punto de arrastrar a Bernabé mismo a disimular con ellos. Pero cuando vi, dice San Pablo, que ellos no marchaban derechos según la verdad del Evangelio, que era ofendido por esta fingida observación de las ceremonias de la ley, dije a Kefas, delante de todo el mundo, si tú, siendo que eres judíos, vives como los gentiles y no según la ley judía, ¿cómo puedes, por tu ejemplo, llevar a los gentiles a judaizar?
El hombre no se justifica por las obras de la ley antigua, sino solamente por la fe en Jesucristo. Es decir, San Pablo le amonesta a San Pedro que por qué había vuelto a las leyes del Antiguo Testamento, lo cual suena a una herejía. Destacamos en principio que San Pedro no enseña que haya que judaizar, no dice San Pedro eso, sino que tuvo simplemente un comportamiento en este sentido. San Pablo dice, no marchaba según el Evangelio, no dice por el contrario que no enseñaba según el Evangelio. Por lo tanto, la doctrina de San Pedro era intacta, toda la doctrina del Evangelio, y simplemente hizo una concesión a los judíos, a los de origen judío, para no escandalizarlos. Esto lo subraya ya en el siglo III el escritor eclesiástico Tertuliano. Dice, San Pedro cometió allí un error de procedimiento, un error de comportamiento, pensando hacer el bien, ciertamente, y no un error de doctrina, que es eso en lo cual consiste el dogma de la infalibilidad de Pedro, del Papa, en no caer en un error de doctrina. Por otra parte, fue por miedo de escandalizar a los cristianos de origen judío que él actuó así, como lo prueba la expresión por temor. La palabra disimulación indica que él no mostraba su verdadera convicción de ser ortodoxo. Bien, entonces, para dejar bien en claro este tema, porque los modernistas lo usan hoy, sacerdotes de la tradición usan este argumento para decir que San Pedro cayó en herejía, cuando en realidad nunca cayó en herejía, sino que simplemente fue un error de procedimiento. Hay otra misa arriba, por eso escuchamos las campanitas. Bien, esto es muy importante tenerlo en claro, porque les van a decir, San Pedro cayó en herejía. ¿Y por qué dicen que San Pedro cayó en herejía? Para justificar precisamente a los papas del Antiguo. Si San Pedro cayó en herejía, ¿por qué no Juan Pablo II puede caer en herejía y ser verdadero papa? Ese es el argumento. Y este argumento no viene tanto de los sacerdotes, sino lamentablemente de la ceguera de estos sacerdotes en no entender que viene de algo más profundo todavía, que es la judeo-masonería, que es aquella institución que intenta desvirtuar los dogmas de la Iglesia, para que caigamos en la falacia, para que nos desviemos de la verdadera fe y no nos salvemos. Bien, por eso digo, hoy el modernismo se sirve de este episodio, el de Antioquía, para desprestigiar a San Pedro diciendo que cayó en herejía y usándolo, porque usan a San Pedro lamentablemente, como ejemplo para justificar el daño que están haciendo a la Iglesia. En realidad lo de San Pedro solo fue un error de procedimiento, como ya dije, y no de herejía, es decir, de falsa doctrina. Entonces, hay en el modernismo un mal espíritu que a toda costa quiere hacer creer que un papa puede caer en herejía para justificar precisamente el Vaticano II. De esta manera se va en contra del dogma de la infalibilidad. Hoy el dogma más atacado, y dentro del seno de la Iglesia y por sacerdotes tradicionalistas, es el dogma de la infalibilidad. Y eso nos puede costar caro a nosotros. Como así también, por ejemplo, cuando no se obedece al Santo Padre, a los Santos Padres que hemos tenido, hasta Pío XII, y se recurre a la epiqueia para refugiar en ella los propios gustos, para decir, bueno, si Pío XII estuviera vivo hoy y viera todas las consecuencias que tuvieron sus decisiones, etcétera, etcétera, nosotros entendemos que él cambiaría esas decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, las decisiones dadas por Pío XII, son decisiones que él tomó, que él avaló, y nosotros, como creemos que eso es algo infalible, porque sabemos que está por detrás el Espíritu Santo, creemos que las decisiones fueron bien tomadas y tenemos que, la obligación de obedecer eso.
no de criticar ni de, de cambiar lo que nosotros creeríamos que se debería cambiar, porque no está a nuestro alcance, no es nuestro juicio el que va a cambiar esas cosas. No tenemos nosotros la infalibilidad. Pío XII sí la tuvo. Al respecto, en un discurso de San Pío X a los sacerdotes de la Unión Apostólica en el año 1912, habla de este tema. Esto es de San Pío X. Cuando se ama al Papa, no se entablan discusiones en torno a lo que él dispone o exige. No se entablan discusiones en torno a lo que él dispone o exige. O hasta dónde debe llegar la obediencia que yo le debo prestar al Papa. Y en qué cosas se debe obedecer. Cuando se ama al Papa, continúa Pío X, no se dice que no ha hablado bastante claro, como si estuviera obligado a repetir al oído de cada uno de nosotros la voluntad claramente expresada tantas veces, no solo de palabra, sino con cartas y otros documentos públicos. No está obligado el Papa a venir a cada oído para decir lo que él quiere. Entonces nos preguntamos, como se pregunta San Pío X, ¿no se ponen en tela de juicio sus órdenes, las órdenes del Papa, aduciendo el fácil pretexto de quien no quiere obedecer, que no es el Papa el que manda, sino los que le rodean? Son todas estas barbaridades, ¿no? No se limita el campo en que puede y debe ejercer la autoridad, porque dicen, el Papa tiene autoridad solamente en los momentos solemnes, en el resto de los momentos no tiene infalibilidad. Se restringe la autoridad del Papa a esos momentos, cuando en realidad en los últimos 200 años o más, creo, hemos tenido dos definiciones solemnes. Eso quiere decir que el Papa fue infalible en esos dos momentos solamente y en el resto del tiempo nunca lo fue. Bien, de hecho, San Pío X no tendría que ser infalible en nada de lo que escribió, porque no definió solemnemente nada. Solo definieron solemnemente Pío IX, la Inmaculada, y Pío XII, la Asunción. Por eso no se antepone a la autoridad del Papa de otras personas, aún doctas. Por ejemplo, hay estudiosos que ponen en cuestión esta autoridad y que disienten del Papa, las cuales, si son doctas, no son santas, porque el que es santo no puede disentir del Papa. Para ser santos hay que estar con el Papa, no se puede disentir del Papa. Y ahí termina este hermosísimo texto de San Pío X. Bien, dejamos la infalibilidad papal y pasamos al segundo intento de la judeo-masonería en contra de la Iglesia. Este es mucho más breve, ya estoy por terminar, y es borrar de la mente del cristiano la verdad de que Jesús vendrá a reinar en carne sobre la tierra en su parusía. Esto lo dice claramente Dios, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice San Juan en la segunda carta. Porque han salido al mundo muchos impostores, o sea, los que vienen de la judeo-masonería, que no confiesan que Jesucristo viene en carne. Es decir, que no hablan de este tema. No lo confiesan, no le dicen a los fieles este tema y pueden los fieles caer en una gran confusión cuando realmente pasen las cosas. Si yo no les advierto de que esto va a suceder, de que las profecías dicen que va a suceder de esta manera, bien, yo me hago responsable de la caída de ustedes, pero no lo hago por mí, por no ser responsable, sino lo hago por el bien que ustedes merecen. Bien, no confesar que Jesucristo viene en carne, entonces viene de impostores que vienen a su vez de judeo-masones. Termina la cita de San Juan: en esto se conoce al seductor y al anticristo. Hoy, lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de muchos sacerdotes, del mío también, ya no se convierte la gente por buscar la verdad, porque a la gente no le interesa la verdad.
Y los que se convierten es por pura gracia de Dios, que aquí en Colombia es muy evidente, gracias a Dios. Allá en Argentina yo tan solo tengo 8 fieles. Lamentable. Esto es así porque también en la Escritura dice que hay un tiempo de los gentiles que se va a acabar. Y creemos que ese tiempo ya se acabó. Ya no se le puede ir a predicar a los gentiles para que se conviertan con la verdad porque están cerrados a la verdad. Y por lo tanto, la labor de evangelización o de cristianización es hacer que las ovejas que tenemos, ustedes, estén atentas y amen la venida de nuestro Señor Jesucristo y también defiendan a toda costa el dogma de la infalibilidad. Bien, esos 2 puntos son cruciales hoy, son críticos, son vitales, es decir, de vida o muerte. Y los que no aman la venida del Señor porque no la esperan, porque no predican, porque no la enseñan, esos no están con el Señor. Porque el Señor habla claramente todos para que todos se salven. Los sacerdotes de los últimos tiempos debemos dedicarnos a predicar entonces sobre su venida en carne, para que todos aquellos de buena voluntad se inclinen a esperarlo. Por lo demás, dice San Pablo a Timoteo, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar la venida de nuestro Señor Jesucristo es el único que puede poner orden a todo el caos en el cual vivimos hoy. No somos nosotros los humanos que vamos a ordenar el caos en el que estamos hoy. San Nicolás de Tolentino dijo que la tarea más difícil para un predicador es preparar a las almas para enfrentar los últimos tiempos. Y aquí estamos. Luego, el modernismo es el último ataque, ya para resumir, el camuflaje, por así decir, el arma secreta con la que la judeo-masonería entró en la Iglesia para atacar como fin último estos 2 puntos críticos que ya les he hablado de nuestra fe, la infalibilidad del Papa y la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes van a reconocer al anticristo. Si no se habla de esos temas, si no se los protege, entonces hay que abrir los ojos. Los hijos del diablo, la sinagoga de Satanás, quiere borrar con su mal espíritu estas 2 enseñanzas, la infalibilidad y la venida en carne de Jesucristo, enseñanzas cruciales de nuestra verdadera fe, y este ataque viene del interno de la Iglesia, no viene del externo. Es el caso, por ejemplo, de los sacerdotes de la fraternidad de San Pío X. Este sería el motivo para no ir a la fraternidad de San Pío X, para no ir a los del Buen Pastor, y etcétera, otras comunidades más, y otros sacerdotes de la tradición que no se identifican con estas comunidades que acabo de nombrar. El dilema entonces de los modernistas es agradar a Dios o agradar a los hombres. Lo único que puede mantener vivas a las almas, es decir, no morir a la verdadera fe, en este tiempo tan horrendo que estamos viviendo, es el mensaje del Apocalipsis, el fin último del libro del Apocalipsis y sus últimas palabras, ven Señor, no tardes. Y no nos cansaremos de repetir esta verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.